Programa diario de aprendizaje de un concepto teológico bíblico evangélico. Desde la ciudad de Vancouver, estado de Washington, Estados Unidos. Saludos cordiales a todos los siervos de Dios. El pastor N.H.U. Min Nguyen está a cargo de este programa. Que el Señor continúe bendiciéndolos abundantemente en este día 1 de febrero, día 1 de 2025, lleno de paz y gracia. ¿Qué es el estudio teológico bíblico evangélico? Antes de comenzar, quiero definir qué significa el estudio teológico bíblico evangélico. Es el estudio de la Trinidad de Dios, es decir, el aprendizaje sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También implica el estudio de los atributos de la Trinidad, comprendiendo los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estructura de nivel 1. Este estudio introductorio se compone de 4 elementos fundamentales. Interpretación del pasaje bíblico, revelación de los atributos de Dios, aplicación a la vida diaria, llamado a la respuesta, reflexión teológica del día. Comencemos el día con un concepto teológico bíblico basado en Josué 15:63. Pero los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y los jebuseos han habitado con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Tema de hoy. Dios quiere que la tribu de Judá obedezca, porque Él desea que reciban plenamente su bendición. El versículo Josué 15:63 es una advertencia importante sobre la obediencia completa a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Dios ordenó a los israelitas que expulsaran completamente a los pueblos paganos de la tierra prometida, Deuteronomio 7:1-2. Sin embargo, la tribu de Judá no cumplió completamente su misión y no logró expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Esto refleja desobediencia o falta de fe. Dios había advertido claramente: no harás pacto con ellos ni les mostrarás misericordia. Deuteronomio 7:2. No hagáis alianza con los habitantes de esta tierra, sino derribad sus altares. Jueces 2:2. El peligro del compromiso con el pecado. Al no expulsar completamente a los jebuseos, la tribu de Judá convivió con ellos, lo que trajo graves consecuencias espirituales. Su fe fue afectada por la influencia de los paganos. Los jebuseos se convirtieron en una trampa espiritual, llevando a Israel a la idolatría y a la decadencia moral. No fue sino hasta el reinado del rey David que Jerusalén fue conquistada por completo y se convirtió en la capital de Israel. 2 Samuel 5, 6-9. Dios también advirtió: no te casarás con ellos, porque apartarán a tu hijo de seguirme, y servirán a dioses ajenos. Deuteronomio 7:3-4. Los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que los sometieron a tributo. Jueces 1:28 de la madrugada. Aplicación para los creyentes hoy. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero no la poseyó completamente. Muchos cristianos viven de la misma manera. Reciben la salvación, pero no renuncian completamente a las cosas del mundo o al pecado. Si no erradicamos completamente el pecado, este permanecerá y obstaculizará nuestra relación con Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Colosenses 3:5. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Segundo elemento. Los atributos de Dios. El versículo de Josué 15:63 refleja el fracaso de la tribu de Judá al no cumplir completamente el mandato de Dios. Sin embargo,
También revela los atributos inmutables de Dios. Dios prometió dar la tierra prometida a Israel, pero esto requería que actuaran con fe y obediencia. Aunque no obedecieron completamente, la promesa de Dios no cambió. Jerusalén finalmente perteneció al pueblo de Israel en la época del rey David, 2 Samuel 5, 6-9. Dios ordenó al pueblo de Israel expulsar a los jebuseos, pero no lo hicieron por completo. Como consecuencia, los jebuseos se convirtieron en una trampa espiritual, afectando la fe del pueblo de Dios. La tribu de Judá no podía culpar a Dios, ya que Él les había dado la fuerza y la oportunidad para completar la misión. No hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, sino derribad sus altares. Pero no obedecisteis mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Jueces 2:2. Aunque la tribu de Judá fracasó, Dios no los destruyó inmediatamente. En cambio, mostró paciencia y misericordia, dándoles la oportunidad de corregir su error y finalmente conquistar Jerusalén en la época de David. Esto demuestra que Dios es amoroso y da oportunidades para el arrepentimiento y la transformación. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Números 2:18 de la tarde. Judá no expulsó a los jebuseos, pero eso no significaba que Dios hubiera perdido el control. Dios es omnipresente y siempre está obrando, incluso cuando los humanos fallan. Jerusalén finalmente perteneció a Israel, lo que demuestra que Dios sigue cumpliendo su plan. Dios ya sabía que si los israelitas no expulsaban a los jebuseos, estos tendrían una mala influencia sobre ellos. Por eso los advirtió antes, pero no escucharon. Como resultado, Jerusalén más tarde se convirtió en un centro de idolatría durante el período de decadencia espiritual de Israel. Tercer elemento. Aplicación a la vida. Teclas 1. Obedecer completamente a Dios, sin compromisos con el pecado. No conserves hábitos negativos, pensamientos erróneos o cualquier cosa que te aleje de Dios. La obediencia total te llevará a una vida llena de bendición y paz dentro de su voluntad. Teclas 2. Luchar por recibir las bendiciones de Dios. No seas como la tribu de Judá, que poseía la tierra pero no la conquistó por completo. Depende del poder de Dios. Sé fuerte en la fe y disfruta plenamente lo que Él ha prometido. Teclas 3. Vivir con valentía en la fe. No temas los desafíos. En lugar de ello, camina con firmeza y toma posesión de lo que Dios ha preparado para ti. Dios no quiere que nos quedemos pasivos, sino que actuemos en fe para recibir sus bendiciones. Teclas 4. Romper con lo que impide nuestra relación con Dios. Reflexiona. ¿Qué, jebuseos, hay en tu vida? Pecados no confesados, relaciones dañinas, pensamientos negativos, preocupaciones, pereza espiritual. No permitas que estas cosas bloqueen tu crecimiento espiritual. Deja que Dios te ayude a eliminar estas cargas para que puedas caminar en libertad en Él. Cuarto elemento. Llamado a la obediencia. Queridos creyentes, Dios siempre desea que sus hijos vivan en obediencia completa. No quiere que obedezcamos solo en parte o que comprometamos nuestra fe con lo que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. La tribu de Judá no obedeció completamente cuando no expulsó a los jebuseos de Jerusalén. Esto se convirtió en una trampa espiritual, llevando a la decadencia y consecuencias a largo plazo. Hoy, Dios también nos llama a obedecerle completamente. Para entenderlo mejor, reflexionemos sobre los atributos de Dios y por qué Él desea nuestra obediencia. Dios es amoroso. Dios no nos ordena obedecerle para hacernos la vida difícil, sino porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia no es una carga,
sino la clave para entrar en su bendición plena. Judá desobedeció y sufrió graves consecuencias. Si hubieran obedecido, Jerusalén habría pertenecido completamente al Señor desde el principio. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2:15 de la tarde. La obediencia no debe ser por miedo, sino por amor a Dios y confianza en que su plan siempre es el mejor. Dios es omnisciente. Dios sabía de antemano que si Judá no eliminaba a los jebuseos, estos se convertirían en una trampa espiritual, llevando a la idolatría y la decadencia moral. Dios los advirtió, pero no escucharon y sufrieron las consecuencias. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Dios conoce el futuro, por eso nos llama a obedecerle para evitar sufrimientos innecesarios. Dios es omnipresente. Dios no solo da órdenes y nos deja solos. Él siempre está presente para ayudar a los que quieren obedecerle. Si Judá hubiera confiado en Dios en lugar de seguir su propia voluntad, habrían sido capaces de expulsar a los jebuseos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7-10. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Aun cuando obedecer parezca difícil, Dios está siempre con nosotros para darnos la fuerza para seguirle. Dios es justo. Dios no cambia sus principios. A Israel se le dio la tierra prometida, pero por desobediencia perdieron muchas bendiciones y enfrentaron consecuencias dolorosas. Dios los había advertido, pero ellos no hicieron caso. Escuchad la palabra del Señor, oh hijos de Israel, porque el Señor tiene un pleito contra los habitantes de esta tierra. Pues no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4:1. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero si no obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Deuteronomio 28, 1-2. 15. Dios es justo. Él bendice la obediencia y permite que la desobediencia traiga consecuencias. ¿Responderás hoy al llamado de Dios y le obedecerás completamente? Dios es santo. Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Pero en el tiempo de Josué, la tribu de Judá no pudo expulsar completamente a los jebuseos. Esto demuestra la imperfección del ser humano, que muchas veces no logra cumplir plenamente la voluntad de Dios en la purificación de la tierra que Él les había entregado. Dios es santo y no puede aceptar impureza o contaminación. Cuando Israel no obedeció completamente sus mandamientos, el resultado fue el compromiso con los pueblos paganos, lo cual afectó su santidad. Libro abierto, sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44 de la mañana. Dios llama a su pueblo a vivir una vida apartada para Él, sin permitir que lo impuro afecte la adoración verdadera. Así como Judá no expulsó completamente a los jebuseos, hoy muchos cristianos aún permiten pecado, compromisos con el mundo o impureza en sus vidas. El llamado a una vida santa. Dios nos llama no solo a evitar el pecado, sino a erradicarlo por completo, sin tolerar lo que es impuro. Libro abierto. Así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
2 Corintios 7:1. Si Josué y la tribu de Judá hubieran obedecido completamente a Dios, Jerusalén habría pertenecido totalmente a su pueblo desde el principio. De la misma manera, cuando vivimos en santidad, Dios manifiesta su poder en nuestras vidas. Libro abierto. Así dice el Señor Todopoderoso: Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Una vida consagrada a Dios. Necesitamos una vida completamente entregada a Dios, sin compromisos con el mundo, sino viviendo en su presencia santa. Señor, ayúdame a no comprometerme con el mundo. No permitas que el pecado o la impureza ocupen lugar en mi corazón. Límpiame con la sangre de Jesús y ayúdame a vivir una vida santa que sea agradable a ti. Que el Señor nos ayude a renunciar a toda impureza, a vivir completamente para Él y a reflejar su santidad a través de nuestras vidas. Amén.